Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclamad al Señor, tierra entera. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamad al Señor, tierra entera. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino.
Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de todo esto que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os lo doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permaneced de pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Queridísima Iglesia del Señor, queridos hermanos sacerdotes y acólitos, queridos
enfermos y miembros de la Hospitalidad de Lourdes, hermanos y amigos todos. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde, dice el Señor en el Evangelio de hoy. Y sin embargo, en el contexto en el que estamos, saliendo de los 2 años de pandemia, uno habla con las personas y de un tipo, de otro, de una edad, de otra, de una clase social, de otra, con distintas profesiones, y uno percibe, por así decir, que al menos la sombra de la pandemia, es verdad que los casos son menores, no hay tantos, es verdad que no estamos viviendo lo que hemos vivido hace 2 años, pero la sombra de la pandemia es como si estuviera todavía sobre nosotros. Y yo oigo decir una y otra vez como hay una especie de miedo que flota en el aire, hay una especie de acobardamiento, de temor, sencillamente, y de desconcierto, y de una manera especial quizá en la gente joven o en las profesiones más jóvenes o así, ¿no? Y resuena entonces como una invitación provocadora, muy provocadora: no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Creéis en Dios, creed también en mí. El que escucha mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es otra manera de decir aquello que dijo Jesús en sus últimas palabras en el Evangelio de San Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, se ha quedado con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está en medio de nosotros, está en nosotros, habita en nosotros. Si no, no estaríamos aquí. Estamos aquí porque hemos creído en su palabra. Y Él desea morar en nosotros, es decir, hacer de nosotros un templo suyo, una morada donde Él puede vivir y donde Él se siente a gusto, no por nuestras cualidades, no por nuestra inteligencia del misterio, no por nuestras virtudes, sino porque nos ama. El último motivo de todo en el Nuevo Testamento es el amor que Dios tiene por el hombre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y no vino el Hijo de Dios para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Lo mismo, el que cree en mis palabras, el que acoge mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dios quiere unirse al hombre, morar en el hombre, hacer del hombre su templo, porque solo viviendo Él en nosotros podemos vivir la vida de manera que no se turbe nuestro corazón ni se acobarde. Vivirla con una esperanza que no la debilitan las desgracias, que no la debilitan pues las circunstancias adversas de tipo social, de tipo político, de tipo humano, que no la debilita ni siquiera la muerte. Porque la muerte ha perdido su aguijón, su poder sobre nosotros. Mejor dicho, Satán, que es el que mediante el miedo a la muerte nos tiene toda la vida reducidos a esclavitud, ha sido derrotado en Cristo. Y por lo tanto, ya están nosotros partícipes de esa victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, en medio de este mundo mortal, en medio de nuestras muchas o pocas o inmensas dificultades, podemos vivir en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. La paz del mundo es siempre una distracción. Es
una especie de entretenimiento, es una especie de olvidarse, requiere como condición olvidarse del dolor que existe, del mal que existe, del daño que nos podemos hacer unos a otros, exige olvidarse de tantas cosas que al final hay que olvidarse casi de todo. La paz que Cristo nos da no nos obliga a olvidarnos de nada, no nos obliga a olvidarnos, no hace que tengamos que olvidarnos de la enfermedad, del dolor, de la agonía de los agonizantes, de la muerte. No nos olvidamos de nada, porque su amor es más fuerte que la muerte. Porque el amor con el que somos amados por Dios es más poderoso que la muerte. Y por lo tanto podemos vivir con los ojos abiertos, con la cara levantada, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa frase que me habéis oído decir cientos de veces. Para ser libres nos ha liberado Cristo. ¿Pero libres de qué? Del temor a la muerte, libres del temor de que las circunstancias no sean lo que yo he planeado, no sean lo que yo quiero, no sean lo que yo deseo, no sean lo que yo busco. Todos esos miedos que nos atenazan y nos empequeñecen son el instrumento de Satán para mantenernos humillados. Dios no quiere nuestra humillación, Dios quiere nuestra libertad, Dios quiere nuestro gozo, Dios quiere que su alegría esté en nosotros y nuestra alegría llegue a plenitud. Dios quiere que vivamos contentos. Señor, qué pobres somos, qué pequeña es nuestra fe, qué frágil es nuestra confianza en ti. Nos acercamos hoy a ti una vez más en este tiempo pascual y te suplicamos que fortalezcas nuestra fe, que creamos en Dios y que creamos también en ti, pero no como una creencia, no como una idea que uno tiene, sino verdaderamente poniendo nuestra vida en juego, fiados en tu amor que no nos abandona nunca, ni ahora ni en la hora de nuestra muerte, como suplicamos en la segunda parte del Ave María. Ruega por nosotros, pecadores. Le pedimos a nuestra Madre, ahora, en este día de hoy y en la hora de nuestra muerte. De la resurrección de Cristo brota un mundo nuevo, brota esa ciudad que está construida sobre los pilares de los 12 apóstoles, que es una ciudad nueva, que es una ciudad que no construimos los hombres, que es una ciudad que Dios construye para nosotros. Esa ciudad es la Iglesia. Esa ciudad es el cuerpo de Cristo, del cual formamos parte los unos y los otros, todos imbricados en una unidad que es la de Jesús y el Padre, y que es mantenida en su cohesión por el Espíritu Divino, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que nos recuerda las palabras de Jesús, nos recuerda quién es Jesús y nos da la posibilidad de vivir igual que Jesús como hijos de Dios en medio de este mundo, ciertos de la misericordia del Padre, ciertos de que el Padre no nos abandona jamás, de que el amor del Padre es superior a todo. Repito, nos acercamos hoy al altar, le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y que de esa fe nazca una fortaleza nueva, una libertad nueva para vivir en medio de este mundo como signo de ese mundo nuevo que nace de la mañana de Pascua, que nace de la resurrección de Jesucristo. Esa es mi súplica, ese es mi deseo como pastor de la Iglesia para cada uno de vosotros, para mí mismo y, si Dios lo quisiera, para todo el mundo. Este mundo tan herido, pero que cuanto más herido está, más necesita de la luz de la Pascua, más necesita del amor de Jesucristo, la única medicina que puede verdaderamente curar las heridas profundas de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Que así sea, mis queridos hijos.